Vamos a ver otra vez el video de Radamés Camacho. Lo que sucede es que Radamés Camacho es diputado del PLD y es maestro de escuela pública y fue presidente de la ADP. Entonces, un periodista, él está hablando de una cosa y un periodista le pregunta que cuándo que va a presentar su declaración de bienes. ¿Cuál es la situación con lo de la declaración de bienes? Primero, ellos mismos aprobaron una ley de declaración jurada de patrimonio, que tanto al salir como a entrar de un cargo público hay que presentarla. Pero ellos mismos, él es diputado hace tiempo, él debe haber votado por esa ley. Pero aunque no la hiciera él, es la ley, es la que está vigente. Entonces, al estar ocupando la presidencia de la Cámara, más todavía, al estar fungiendo como diputado sin presentar sus declaraciones de bienes, este señor que hace las leyes junto con sus compañeros, y hay otros en igual situación, está en abierto desafío a la ley. Abierto desafío a la ley. Es decir, el que preside uno de los órganos que hacen leyes, la ley le importa un bledo. Para él la ley no sirve, no vale para nada. Las leyes no existen. Mucha gente se pregunta por qué hay tanta criminalidad aquí. Y se citan factores que también son, pero que no son lo principal. Se cita el tráfico y el consumo de drogas, que eso ha incrementado la criminalidad. Pero lo que más incrementa la criminalidad en este país son los malos ejemplos que vienen desde arriba, desde la cúspide del Estado. Señor, el presidente de una Cámara que ha hecho una ley, esa Cámara, clarísima, hay que presentar la declaración jurada de bienes al entrar y al salir de un cargo, y está en rebeldía absoluta contra la ley. ¿Qué hace haciendo leyes ahí? Si no debería durar un minuto más haciendo leyes, ¿para qué hace leyes? Si él mismo da el ejemplo violándola. Entonces, eso no es todo. Él le llama irrespetuoso al periodista que le pregunta. Es decir, él no respeta la ley, no la respeta, y al que le pregunta sobre ese irrespeto de él, él le dice, mire, respete. Y se voltea y sigue hablando de otra cosa. Lo que interesa no es eso, es otra cosa que interesa. Bueno, pero vamos a verlo. Y después vamos a hacer una reflexión final sobre esto. De campaña, ni de primaria, ni demás. Y vamos a eso. Pero es cierto que usted no ha hecho sus declaraciones juradas. Hermano, pero tú tienes que respetar. Si atiende este tema, atiende este tema. ¿Qué primero? Mira, atiende este tema, que es más importante que esa vaina. Entonces, hermano, pero tú tienes que respetar. Si atiende este tema. Sí. Atiende este tema, lo que él estaba hablando, que esto es más importante que esa vaina. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, la ley, una ley para la transparencia, que es verdad que el PLD ha promovido muchas leyes para la transparencia, nunca ha cumplido una sola, porque eso tiene un propósito y que lo sacan a cada rato. Ya la gente se ríe de eso. El PLD, los gobiernos del PLD son los que más leyes han aprobado para la transparencia, sí, y pasa eso con las leyes que ellos aprueban. Hay que decir también que cuando él sí presentó la declaración jurada, que fue en el año 2010, que debió haber presentado otra en 2016, esa de 2010 se presentó con una ley anterior que ordenaba que eso se presentara ante la Tesorería Nacional y ante la Procuraduría, y que tenía un formato muchísimo más laxo de preguntarte sobre tus bienes. Sí. La ley que se aprobó, la 311-14 en 2014, que es bajo la cual él tendría que presentar la declaración jurada de 2016, le obliga a llenar campos nuevos. Pero no la ha presentado. Pero no la ha presentado. Entonces, vamos a ver, tenemos la imagen de su última declaración de bienes, la del 2010. Muy importante esa observación que tú haces, de que cuando él presentó su última declaración jurada de patrimonio,
era mucho más suave la ley, ¿verdad? Con la nueva ley no ha querido presentar. Pero vamos a ver qué dice él que tiene, ¿verdad? O qué decía él que tenía en el 2010. Pero está ahí arriba, la tienen. Sí, tenemos... Sí. La tienen ahí. La tienen, está ahí, que la pongan. Pero si no la ponen, yo lo voy a decir de boca, entonces. Y ojalá que la encuentren y la pongan. En la declaración jurada de patrimonio del 2010, declara el señor Camacho que tiene en una cuenta bancaria 2.858 millones. 2.858 millones en una cuenta, porque tiene muchos más bienes. Pero eso es la más importante. En efectivo. Sí, en una cuenta bancaria. Exactamente. 2.858.672.067 pesos. Casi 3.000 millones de pesos. Entonces, sería bueno saber cómo él amasó una fortuna de ese tamaño, porque él ha sido dos cosas, maestro de escuela y diputado. Si fue como maestro de escuela o si ha sido como diputado, ¿verdad? Sería bueno saber cómo votó en todo lo que tuvo que ver con los contratos de Odebrecht, porque realmente se debería explicar esto. En esa declaración de bienes, él pone ingresos anuales de 91 millones de pesos, 91 millones de pesos al año, que son 7.583.000 al mes. Y no detalla, él dice que eso se debe a dos fuentes de ingresos, como maestro y como presidente de la ADP. Si lo llena Y la ADP le paga a su presidente 7,5 millones de pesos. Si lo llena en el formulario actual, tiene que decir cuál es la entidad que hace esos pagos. Si lo llena en la de ahora, bajo la ley del 2014, en el formulario que tiene que llenar ante la Cámara de Cuentas, si va a decir que gana 91 millones al año, tiene que poner, lo paga la entidad, si es privada, por ejemplo, que si yo quién, SRL, o si es una escuela no sé qué, o Ministerio de Educación, de tal fecha a tal fecha. Mira, él declara menos que lo que la Superintendencia de Bancos le atribuyó hace unos años a Félix Bautista, que le atribuyó 27,000 millones de pesos. Bueno, el actual presidente de la Cámara de Diputados solamente declara 2.800 y pico de millones en su principal cuenta, ¿verdad? Pero que tiene muchísimas cosas más. Tiene, dice su declaración, 2 inmuebles alquilados y que uno de ellos le reporta 24 millones de pesos al año. Es decir, que alguien le paga 2 millones de pesos mensuales de alquiler de un inmueble que no se... ahí está. De un inmueble que no se detalla cuál es, pero que sería bueno averiguar quién es su inquilino, porque muy probablemente sea el Estado Dominicano el que le pague ese alquiler. Y sería bueno saber qué es lo que le tiene alquilado, si será el Palacio de Bellas Artes o el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. No, y hay que decir que dice específicamente, citando textualmente, alquiler de vivienda. Vivienda. Dice alquiler de vivienda, monto anual, frecuencia anual, valor 24 millones. Entonces, al decir alquiler de vivienda es un espacio residencial, porque si fuese que Radamés Camacho tiene un mall, ¿verdad? Y alquila el mall completo, el edificio completo, pues bueno, 2 millones al año, pero un alquiler de una vivienda, ¿qué vivienda representaría? Entonces, él hasta hace poco no, él sigue siendo ahora mismo el presidente de la ADP. La profesora Guante que ganó no ha asumido todavía. Sí, él se supone que defiende los derechos de los maestros. Él se ha defendido muy bien, ¿verdad? Él. Ahora, él puede explicarle al resto de los maestros de la República Dominicana cómo es que a él le ha ido tan bien como maestro y a los otros no.
Porque él mismo convoca a la huelga porque dice que a los maestros les va mal. Pero a él no le ha ido mal. Nada mal. Esa Cámara, es la pregunta que se cae de la mata, ¿seguirá haciendo leyes? ¿Para qué las hace? Si el presidente de la Cámara no respeta la ley. Para él no hay ninguna necesidad de cumplir ninguna ley. ¿Para qué van a seguir haciendo leyes? ¿Cuánto le cuesta esa Cámara al erario, al Estado Dominicano? ¿En cuánto es que está el presupuesto del Congreso? Son miles de millones. No recuerdo el dato en este momento, pero son miles de millones. Entonces, ¿para qué gastar eso? Si el presidente de la Cámara, cuando le dicen, mire, usted no está cumpliendo con esta ley, cuando va a presentar una declaración, dice, no me hable de esa vaina. Y respéteme. Oiga esto. Entonces, ¿para qué van a seguir haciendo leyes? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con esas leyes? Aquí nadie tiene que cumplir ninguna ley, porque ese es el ejemplo que está dando los que las hacen. Entonces, usted no tiene que cumplir, aquí nadie tiene que cumplir ley ninguna. Por eso hay tanta delincuencia. Por eso hay tantos crímenes. Porque la gente lo entiende así. Ya eso entró por los poros de la población. Aquí no hay leyes que cumplir, ni autoridades que respetar. Usted sabe la clase de autoridad que es el presidente de la Cámara de Diputados. Y ese señor no solamente está en estado permanente de violación de una ley que le atañe de manera directa, sino que además le dice irrespetuoso al que le pregunta por eso. Y le dice que hay cosas más importantes que esa vaina. Para él, esa ley es una vaina. Así la calificó. Ustedes lo vieron en el video que pusimos ahora. Entonces, si la ley es una vaina, ¿para qué hacer más vainas? ¿Le van a seguir echando vainas a este país? Cierren eso, eso no sirve para nada. Señores, la mayoría de los países latinoamericanos tienen congresos unicamerales. No hacen falta 200 tipos con barrilito, Día de la Madre, Navidad, Nochebuena, Día de cosas de Semana Santa. Eso no hace falta. ¿Para qué? Con una Cámara se resuelve, pero se resolvería si los partidos respetaran a la población, respetaran a los que votan por ellos. Porque poner gente, dígame usted, a dirigir una Cámara Congresional, poner usted a personas que aún siendo profesores, maestros, señores, dice que esa ley es una vaina y que no le hable de esa vaina. ¿Qué clase de educador y qué clase de funcionario? Lo único ya que se puede hacer después de eso es cerrar eso. Eso no debería seguir funcionando. Es más, todo el que va ahí a hablar y a proponer leyes y a presentar proyectos y a votar, lo que está haciendo es el ridículo y burlándose de la población. Obviamente sabemos que no va a haber ninguna reacción. Y su declaración de bienes del 2010, casi 3.000 millones de pesos, siendo maestro y siendo diputado. Señores, o a menos que él sea, por ejemplo, el principal accionista de la Coca-Cola, o de... una cosa inmensa en el mundo. Sí, y no lo sabemos, ¿verdad? O de Altice, o de Claro, o algo así. Pero no creo que ese sea el caso. Hay que decirle a la gente, Don Uchi, que un legislador gana 360,000 pesos de salario. 360,000 pesos. Y él, en su condición en los últimos años de presidente de la Cámara, tendrá un sobresueldo adicional. Pero ya, es decir... Eso es muy reciente. Sí, eso es muy reciente. Eso, de hecho, es tan reciente que
que no se vería reflejado en la declaración de 2010. Exacto. Otra cosa, esa declaración jurada que vimos tiene otros bienes adicionales. Presentamos los claves, pero tiene 8.5 millones en certificados, por ejemplo, con tasas de interés. Y sobre lo que usted decía del tema unicameral, en el caso de la República Dominicana es lo lógico, porque la razón por la que algunos países tienen congresos bicamerales es porque son estados federados. Hay estados dentro del estado y por lo tanto esos estados requieren una representación en otra cámara. Pero aquí no hay estados, aquí no hay el estado de Nueva York como lo hay en Estados Unidos, aquí lo que hay es una provincia. Sí. Entonces, producto de que la Constitución dice que esto es un estado unitario, lo de un Congreso bicameral no solo es un gasto innecesario, sino que además es un contrasentido con el ordenamiento constitucional previsto. Mira, hablando de cámaras congresionales, pero vamos a hablar de otro país que no es este, que es realmente poco ya lo que se puede decir. Se celebraron ayer las elecciones congresuales en los Estados Unidos y hay novedades. El Partido Republicano retuvo el control del Senado, pero perdió el control de la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados. El Partido Demócrata tiene ganada la mayoría de la Cámara de Representantes y eso cambia muchas cosas en los Estados Unidos. Para comenzar, Donald Trump tenía prácticamente la seguridad de que las leyes que propusiera la iban a aprobar. Solamente cuando los mismos republicanos no estaban de acuerdo tenía problemas. Pero ahora se necesitan las dos cámaras para aprobar leyes. Mantener el control del Senado, la ventaja más clara que le da es que puede seguir llenando las cortes norteamericanas de jueces ultraconservadores, que es lo que ha venido haciendo. Porque eso es el Senado que aprueba los nombramientos de jueces que propone el presidente. Pero la Cámara de Representantes, con esa mayoría demócrata, no va a aprobar leyes contra los inmigrantes, por ejemplo. Se puede ir olvidando del famoso muro, que total, mejor para Estados Unidos, porque un muro no ataja a nadie. No ataja a nadie. El océano no ataja a los inmigrantes. El océano. ¿Qué es más difícil de atravesar? ¿Una pared de bloque o un océano? El océano no ataja a nadie. Entonces, se lo van a ahorrar porque con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes eso no se va a aprobar. Otra cosa importante es que Trump no va a poder desmantelar la reforma sanitaria de Barack Obama. Eso se puede ir olvidando de desbaratar eso. Pueden también impulsar todas las investigaciones que deseen. Al tener la mayoría en la Cámara, pasan a presidir todos los comités de la Cámara, los demócratas. Así es que funciona. Entonces, pueden proponer investigaciones. Por ejemplo, ellos pueden investigar si el equipo de Trump se coordinó con la injerencia rusa para las elecciones pasadas, para que él ganara. Eso lo pueden ellos decidir que se va a hacer una investigación. Y una cosa que ya se está adelantando es la posibilidad de que presenten una ley para obligar al presidente Trump a publicar sus declaraciones fiscales, porque él está igual que Camacho, pero no su declaración de bienes, sino su declaración de pago de impuestos. Debe ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que se niega a reportar su pago de impuestos. En un país donde esa es una obligación sagrada de cada ciudadano, porque ¿de qué vive un Estado? No es de hacer rifas, ni sane, es de cobrar impuestos. Y claro que se lo devuelve a la gente en servicios, en seguridad, en un montón de cosas. Entonces, las cosas le comienzan a cambiar. Ya no gobierna solo.
Y eso es importante, sobre todo para los inmigrantes. Ese es un tema importante para nosotros. Porque esas políticas de Trump han puesto en peligro a muchos dominicanos que viven allá y a muchísimos los ponen ascuas. Viven, como decimos aquí, al salto de la pulga, temiendo cosas. De manera que ese es uno de los efectos más importantes que tiene esta situación. Don Uchi, hoy en el segmento de las entrevistas vamos a conversar con Miguel Seara Hatton, que es economista. Vamos a hablar con él acerca de China, del endeudamiento, del préstamo que hablamos ayer, que ha sido preaprobado para el tema de la CDEE, entre otros temas, y también el presupuesto. Todo ello, como ustedes saben, estará disponible en el canal de YouTube del Día, El Día RD, y también en el portal web del periódico Hoy, hoy.com.do. Yo no sé si dará tiempo, porque también, creo que sí que vamos a tener tiempo. Han encontrado un maco en el artículo 59 de la ley de presupuesto, que el presidente puede vender proporciones de empresas del Estado y no se dice qué cosa es lo que puede vender. Y nadie sabe por qué pusieron eso ahí. Sí, porque no es una generalidad, hay algo específico. No cayó. No es como los cocodrilos, según las autoridades que andan por ahí. Andan buscando el que origen. Dicen que las autoridades no saben cuál es el origen del cocodrilito que encontraron. Cayó de un aerolito. No fueron dos cocodrilos adultos que lo procrearon. ¿Dónde están los padres? Y siguen, vamos a insistir en esto, y siguen sin mover un dedo cuando hay una situación de peligro para todas las comunidades que viven cerca de donde han aparecido esos cocodrilos bebés, porque los padres están ahí. O cómo fue que salieron. ¿Quién puso esos huevos? No fue una cocodrila que puso los huevos eso. El huevo lo están poniendo porque lo que van a hacer es esperar a que un cocodrilo haga un desastre para entonces actuar. Y ustedes verán operativo y despliegue estamos actuando para impedir que se coma más niños. Sí, eso es este país. Impresionante. Que tiene un presidente de una cámara que le dice vaina a la ley. El presidente de la cámara. No me hable de esa vaina. La ley de declaración jurada de patrimonio.